La idea de entrevistar a María Rogal me la dio Mariana Amatulo, que entrevisté en el episodio 14 y nos habló sobre innovación social. Y me encanta que me den ideas y me conecten con gente que no conozco. Siento que a través de darme esas ideas, me contactan con gente y me dicen a quién entrevistar, es la manera de apropiarse también de este espacio. Hacer podcast es bastante unidireccional y entonces para mí seguir las recomendaciones de amigos y colegas es hacerlo más participativo. Gracias, Mariana. Ahora vayamos a nuestra invitada. Ella es María Rogal, profesora de la Universidad de Florida. Temprano en su carrera se dio cuenta del rol del diseño en comunicar e informar y se dedicó a entender diferentes comunidades en su contexto. Nos va a contar en esta entrevista cómo colabora con comunidades indígenas en contexto. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora. Bueno, soy María Rogal, soy profesora de diseño en la Universidad de Florida. También tengo un laboratorio que se llama Diseño para el Desarrollo de 4D y es un laboratorio donde, trabajo en México y también en los Estados Unidos. Pero antes de todo, yo crecí en los Estados Unidos, pero también en diferentes países en el mundo como Laos, Liberia y Perú. También viví en México por un rato y bueno, mi impresión del mundo está formulado desde este punto de vista que es un mundo pluriversal con diferentes culturas, diferentes saberes y todos son importantes. Por mis viajes y la oportunidad de viajar y también vivir por tiempo largo en algunos países. ¿Y cómo fue que viviste en tantos países? ¿Cuando eras chica también? ¿Tus padres eran diplomáticos? Bueno, más o menos. Mi padre trabajó por la Agencia de Desarrollo Internacional y actualmente es un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es un servicio extranjero. Este es el programa. Y la cosa es que vivimos en países que quieren ellos desarrollar sus economías. También la otra cosa es que, bueno, realmente con transparencia, cada país quiere hacer amigos con otros países. Entonces, vivimos en lugares que fueron estratégicas para hacer, bueno, vinculaciones con los Estados Unidos. Entonces, por eso vivimos allá. Te dedicas al área del diseño para el desarrollo, justamente, ¿no? Sí, pero eso fue una ruta larga. Bueno, empecé a estudiar en la universidad ciencias políticas y historia. Entonces, tuve en mi mente que iba a entrar en el servicio extranjero, no solamente por el trabajo de mi padre, pero por mi interés. Bueno, en culturas mundiales, en conocer el mundo, era para mí propio y para ser parte de cambiar el mundo para mejorar el mundo y no era como caridad o para poner las ideas del occidente hacia o de los Estados Unidos en los países, pero lo que quería ser parte de algo interesante de intercambios de culturas y gente. Pero eso no pasó. Y bueno, luego mi primer trabajo fue con la Fundación Interamericana. Era un pequeño fundación por parte del gobierno de los Estados Unidos y ellos hacen desarrollo de base y trabaja en América Latina y el Caribe. Y yo trabajé como un asistente de programa en la oficina de Venezuela y Colombia. Y desde allí, yo, bueno, leyendo los reportes, informes, propuestas de los becarios que eran ONGs,
en Colombia y Venezuela, yo vi cómo el diseño sería un parte de cambiar el mundo desde el propio punto de vista de la gente en su contexto, en sus pueblos. Entonces, para mí, por ejemplo, yo digo que vi algunos carteles sobre salud pública, sobre la salud de la mujer, sobre analfabetización, sobre varias cosas diferentes y varias de cómo pueden comunicar y llamar la atención de la gente primero con la cultura visual o el diseño visual, antes de todo. Entonces, llama la atención de gente y después pueden educarles, informarles y ayudarles en cambiar su mundo. Y eso fue, bueno, realmente, eso vino desde las comunidades mismas. No, ¿Y te fuiste a estudiar diseño? ¿Cómo sucedió que te transformaste en diseñadora? sí, y luego cuando me llamó la atención, bueno, trabajé allá por 2 años y iba a estudiar, diseño internacional, pero fue para mí muy aburrido. Entonces, en las clases estaba, bueno, muy aburrido. Entonces, ¿Derecho internacional? no desarrollo internacional, pero Ah, desarrollo, sí. como Sí. economía. Entonces, lo que, bueno, tuve la fortuna de una amiga quien trabajó en diseño y me contó sobre su historia. Y luego, bueno, decidí continuar mis estudios en la Universidad de Maryland, donde viví en ese tiempo. Y luego, bueno, estudié por dos años y decidí que quería estudiar más. ¿Estudiaste diseño al final? Estudio diseño en la Universidad de Maryland en el nivel de la licenciatura y luego decidí de continuar mis estudios en el programa de maestría en Virginia Commonwealth University. Y eso fue bueno, una decisión que me cambió mi vida totalmente. Entonces, no entré como pensando que iba a enseñar en la universidad o quería ser un investigadora de diseño. Me llamó la atención sobre las oportunidades que tenemos en diseño y las oportunidades que hay cuando estamos en universidades o instituciones académicas donde podemos colaborar, donde podemos crear nuestros propios futuros direcciones de investigación. Y bueno, luego trabajé en otra universidad y desde 2001 estaba trabajando aquí en la Universidad de Florida. Entonces, tengo como 20 años aquí trabajando. Pero vos tenés muchos proyectos, dirigís muchos proyectos donde se hace diseño. No es que sos solamente investigadora de la teoría del diseño, ¿cierto? Sí, exactamente. Mi interés es en combinar la práctica de diseño también para informar el campo de diseño, qué podemos aprender desde nuestras interacciones entre gente en contexto y cómo podemos informar la disciplina, los diseñadores, y también cómo podemos informar y crear la teoría para añadir a nuestro discurso de diseño. Y luego lo que veo ahorita es muy impresionante para mí, porque yo veo en todo el mundo que gente está trabajando en diseño en varias maneras diferentes. Y, por ejemplo, cuando empecé, la idea de diseño social no existió. La idea de las éticas de diseño o que diseñadores tenía que tener, bueno, algunas éticas cuando está trabajando con clientes o que podemos decidir y crear nuestro camino para nosotros.
Eso no era realmente, eso fue un sueño y creo que, bueno, hace 20, 25 años, 30 años, eso fue realmente algo que había solamente en el mundo de freelance, ahora fuera de diseño. Sí. Y contame un proyecto específico que hayas amado especialmente, de estos de proyectos en desarrollo, ¿no? Sí, sí. Bueno, es el proyecto de el calendario Vivarica o el calendario Huichol. Y los Viraritari son un grupo indígena en México, en el oeste. Se llaman ellos mismos los Viraritari, pero se llaman los Huicholes en el mundo occidental, en México. Entonces, eso es un entre paréntesis. El calendario Virárica era realmente mi primer colaboración con expertos en comunicación. Bueno, una experta en comunicación, Sara Corona Berkin, quien trabaja en la Universidad de Guadalajara y es directora ahorita del Centro Avanzado de Estudios Latinoaméricos en la UDG. Y también con la comunidad Viraritari en San Miguel, Huaxtita, en Jalisco. Entonces, y con unos alumnos en mi clase de diseño en la Universidad de Florida. Entonces, era un proyecto tricultural y era un proyecto donde tuve la oportunidad de colaborar en contexto, afuera de contexto, pero también en contexto, para participar en crear un nuevo artefacto cultural con y no para la comunidad. O sea, el artefacto era el calendario, El artefacto fue el calendario y pero ¿para quién era el calendario? bueno, el calendario fue para jóvenes mexicanos en Guadalajara y en Jalisco, estado de Jalisco, y también para la comunidad misma, donde, bueno, es su historia de tiempo. Entonces, el calendario, tenemos dos vistos del tiempo, el visto occidental y el visto virárica. En el mismo plano, están en un plano paralelo. Entonces, vamos a decir que podemos ver qué está pasando en mayo en el año mayo 18 y podemos ver lo que está pasando en el mundo virárica y cómo están escuchando a los señales del mundo natural para entender cuándo van a sembrar, cuándo va a cosechar, cuáles son los rituales y cuál es la relación entre los rituales y el mundo natural. Entonces, eso para mí fue muy interesante por el proceso. Y lo que yo veo es que el proceso es el parte más importante del diseño, porque si tenemos un proceso horizontal donde podemos entrar mucha gente de diferentes, vamos a decir los stakeholders. ¿Cómo se dice stakeholders? Yo diría los actores. Los actores, ok. Si tenemos diferentes actores, por ejemplo, actores de la comunidad, actores, bueno, diseñadores, somos actores. Por ejemplo, los expertos en diferentes sujetos, depende en el proyecto. Si entramos juntos y negociamos y decidimos que vamos a hacer, bueno, podemos crear algo diferente y algo profundo que no podemos creer solamente con un, vamos a decir, un creative brief. Pero, o sea, esto es como un proceso de codiseño, ¿no? O de co-creación. Sí, este es un proceso de codiseño. Entonces, la razón que este proyecto es importante para mí es que fue el primer proyecto donde, bueno, estuvimos trabajando juntos en contexto, en la comunidad. También era el primer tiempo
que esta comunidad, y vamos a decir que la mayoría de la comunidad virárica, la gente virárica, el pueblo virárica, creyó su propia historia y publicó su propia historia. Entonces fue diferente del pasado donde otra gente estaba escribiendo sobre y no con el pueblo virárica. Entonces, eso fue algo muy importante para todos los participantes, los actores en este proceso. ¿Eso fue en qué año? Esto fue en el año 2005. O sea, que fue un trabajo como muy pionero, porque en esa época, en el ámbito del desarrollo, bueno, podríamos decir que incluso hoy el día en el desarrollo se usa bastante poco el codiseño, ¿no? ¿Vos qué opinás? Pero yo creo que es una corriente bastante marginal adentro del área de desarrollo, que hay algunas poquitas empresas que están pudiendo entrar de la mano de fundaciones muy grandes, pero que en general no es una manera de hacer las cosas muy popular y los diseñadores todavía están tratando de entrar en ese área. Bueno, aprendí muchas cosas de esta colaboración, de el proyecto de codiseño, y luego traté de ampliarlos y usarlos en los proyectos que hice con alumnos y con comunidades y con otros diseñadores y otros expertos cuando trabajé en Yucatán. Entonces, y eso empezó actualmente en 2006, el fin de 2006, cuando empecé a trabajar en Yucatán con comunidades. Pero regreso al sujeto del calendario y el proyecto del calendario, porque fue un proyecto que fue muy importante para el conocimiento sobre diseño. Podemos combinar diferentes saberes y valores en el calendario o en el proceso del calendario. Y fue un proceso de negociación. Había muchas posibilidades de apreciar lo que estaba pasando durante la vida cotidiana en el pueblo San Miguel. Entonces fui durante un ritual para despedir el maíz en preparación para sembrar el maíz de nuevo. Yo vi algunos rituales que fueron muy importantes y no podría entender la importancia o la profundidad por un libro o por un sitio. Era muy importante que tratemos de comunicar los eventos y también los artefactos que usan ellos, que eran muy importantes en sus rituales y su experiencia y su vida cotidiana también. En el calendario, era un producto de diseño. Además, fue aprobado el calendario final que tiene en el frente un dibujo sobre el año virárica. Y atrás hay en 3 idiomas de la comunidad, el segundo en español y el tercer en inglés. Había la historia de cada época del año y cada temporada del año. Entonces, lo que fue muy importante es que todo el calendario en el formato final fue aprobado por la comunidad. Te quería preguntar, vos sos como una pionera en esto de trabajar con comunidades indígenas. ¿Qué le recomendarías a diseñadores que recién están empezando este tipo de trabajo? Qué buena pregunta. Yo creo que tenemos que entrar en una manera horizontal. Y eso voy a decir que tenemos que escuchar más de hablar, ¿no? Que tenemos que ser invitados. Es realmente importante que no viene del parte de diseñador. Debemos entrar y participar en proyectos que necesita o quiere la gente en la comunidad.
necesitamos compañeros para caminar en este camino. Entonces, Pero ¿cómo haces para enterarte que ellos necesitan diseños si no los tenés cerca? bueno, lo que me ayudó mucho era el capital social y las redes de gente. Entonces, si uno expresa interés en trabajar en proyectos con comunidades indígenas y por qué quieren hacer este trabajo, la cosa es que podemos hacer es, bueno, comunicar con nuestros amigos, con gente trabajando en este lugar, preparar algo como un manifiesto o filosofía de cómo trabajas, cómo quiere trabajar. Y para mí era que la cosa creo que era muy importante para extratarme, bueno, como extranjera primeramente, pero segundo como diseñador y profesor de la universidad con tanta privilegia, es que yo quería trabajar con gente y no para gente. Y yo quería y comuniqué que yo quería mejorar el campo de diseño y cuál era mi motivación. Esto creo que es muy importante y voy a recomendar, bueno, los escritos y artículos de mi colega Sara Corona Bergen, con quien trabajé en el calendario Vivárica. Ella habla de diálogo y también de investigación horizontal. Y lo que yo voy a decir es, para mí, diseño horizontal, donde tratamos de hacer un equilibrio, tratando de gente que normalmente y realmente en el mundo del diseño está en el alrededor, en el periférico del mundo de diseño, y además no realmente es difícil o contratar con un diseñador en una oficina, ¿no? En una agencia de diseño. Creo que beneficiamos de estar en la comunidad por un tiempo, trabajando, conocer la comunidad, conocer y, bueno, identificación que cuáles son las opciones con la gente, y, bueno, escuchamos a su historia, sus varias historias, a sus deseos, sus sueños, lo que quieren hacer, qué es el futuro. Es realmente lo que yo he visto desde mis compañeros, es que son muy, muy listos, pero a veces no tienen el capital para contratar diseñadores, pero también he visto algunas situaciones cuando diseñadores en un país está contratado por un gobierno municipal o del estado para ayudar ese tipo de grupos, como cooperativas, por ejemplo, pequeñas empresas. Y si los diseñadores no están preguntando y escuchando y si no quieren conocer el contexto y la gente en su contexto, los proyectos no son exitosos. Y voy a decir que lo que he visto es que los proyectos que no son exitosos son así porque los diseñadores no están escuchando a las ideas de la gente que van a usar o van a presentar el producto como su producto. Eso es lo que he visto, que no está contando su historia, están contando una historia que nosotros como diseñadores creen que el mundo quiere o que, bueno, los clientes quieren, pero todo tiene que ser una negociación entre de lo que el contexto de donde vienen los productos, el calendario, bueno, vasos de miel, por ejemplo, productos culturales como turismo. Eso todo pertenece a la comunidad de origen, pero también tiene que trabajar en el mundo. Pero hay una manera de negociar entre el origen y la destinación. Entonces, lo que tenemos que hacer como diseñadores es escuchar y participar en un diálogo que van a continuar
sobre tiempo. Entonces, realmente lo que veo es que esos proyectos toman tiempo y toman más tiempo que un proyecto de 3 meses, por ejemplo. Vos hablas en tu trabajo de colonizar el diseño gráfico en uno de tus escritos. ¿Esto se relaciona con esto que estás hablando? El proyecto de descolonizar diseño tiene relación con diseño horizontal. Y el problema con el palabra ahorita, la palabra que veo con descolonializar, es que viene del norte y no viene del sur. Y esos son, bueno, esas son ideas también, conceptos también, el norte y el sur. Pero este proyecto realmente es para descentralizar información y para que podamos llegar a un mundo pluriversal donde hay oportunidades para que todo quepan. Y eso es un concepto zapatista también, muchos mundos donde todos quepan. Pero para hacerlo, tenemos que reconocer el privilegio que tenemos y el origen del- de los saberes que valoramos. Por ejemplo, con diseño, la mayoría de nuestro canon viene de Europa o los Estados Unidos, viene del norte, es muy, vamos a decir, es muy blanco, es muy masculino, pero el diseño es, bueno, una de las capacidades humanas desde el principio de tener culturas. Entonces, el diseño visual también, porque hay diseño visual en todas las culturas del mundo, pero lo que valoramos es el diseño que viene del oeste. Hay reglas. Yo veo que es una paradoja que, bueno, yo estoy en la universidad, en un lugar de privilegio, y también yo quiero, bueno, destabilizar esto. Pero eso también es normal. La universidad, el mundo universitario es un lugar donde podemos hacerlo y donde podemos crear nuevos saberes. Entonces, lo que quiero hacer es hacerlo con la gente en las comunidades para mejorar diseño, para que el diseño sería más útil y más importante y más accesible por gente. Según María, el proceso es la parte más importante del diseño. Si tenemos un proceso horizontal donde podemos hacer partícipes a diferentes actores. Y muchas veces eso es lo único que sabemos al principio de un proyecto, porque todo lo demás está abierto y no sabemos cuál va a ser el resultado, pero sí sabemos cómo. Concuerdo totalmente con María sobre la importancia del proceso, pero creo que cuando el proyecto está hecho, cuando lo presentamos a otros, tendríamos que contar menos sobre el proceso y más sobre los resultados. A veces nos enamoramos del proceso y lo pasamos tan bien diseñando que nos olvidamos de contar cómo impactó y qué pasó después que nos fuimos, y la gente se apropió de lo que hicimos. Me pasó cuando otros presentaron lo que hizo mi grupo, haciendo hincapié en los resultados, el mensaje era más efectivo, y la gente que escuchaba sobre nuestro trabajo estaba encantada. O sea que lo que sale de acá es que durante el proceso lo vivamos, lo disfrutemos y lo hagamos con las mismas ganas que siempre le ponemos los diseñadores. Quizás al contar los resultados a otras audiencias, ahí sí, cambiamos el foco para poder conectar con otros y comunicar mejor la contribución del diseño. Sigamos escuchando a María, que tenemos mucho para aprender de su trabajo maravilloso. Y una pregunta, yo vi que vos participaste de un proceso de hacer un manifiesto internacional de educación del diseño. Entonces, ¿pudiste poner todas estas ideas como parte de ese manifiesto? Sí, eso, bueno,
Lo que escribí en este manifiesto era que necesitamos trabajar en contexto y necesitamos como diseñadores salir de nuestros estudios y trabajar con gente. Y eso, bueno, eso yo veo es muy importante para la educación de diseñadores y no es como paracaídas, ya. Entonces, lo que es importante es que no estamos usando paracaídas para entrar en una comunidad y salir. Tenemos que estar en comunicación para entender cómo funciona una comunidad, cómo funciona gente, cuáles son las interrelaciones entre gente y, bueno, y sus productos, su economía, su sociedad y todo eso. No podemos venir y salir. Tenemos que quedarnos. O sea que vos tenés relaciones muy largas con la misma comunidad. Sí, exactamente. ¿Hace cuánto que trabajás con las mismas comunidades, por ejemplo? Con Miel Canán trabajé desde 2006, el fin de 2006. Estamos en camino con ellos, porque fue diferentes etapas de este proyecto, por ejemplo, y también estos proyectos tienen tanta complejidad que tenemos que involucrar otros, como expertos en seguridad de alimentos, por ejemplo. Y trabajé también cuando trabajé con Miel Canán en el sur de Yucatán. Era una cooperativa solamente cuando empezamos. Y sobre 5 o 6 años ampliaron involucrar 10 cooperativas de miel y cambiaron todo su proceso de trabajar entre ellos desde una cooperativa. Había mucha gente que entraron en este proyecto. Una de las razones que cuáles eran las posibilidades que proyectan los productos de diseño que diseñamos yo y mis estudiantes. Y era muy importante para mis estudiantes para crear diseño y etiquetas, por ejemplo, para los apicultores que van a servir su misión y también iban a comunicar quién son ellos. Los productos de diseño animan otras cooperativas a participar en un proyecto más grande. Entonces, la cosa sobre diseño que sabemos es que podemos crear algo que es real o parece que es real. Entonces, esa es parte de una visión que ayudan gente en su comunidad para hacer, sí, eso es mi historia, esa es la posibilidad, allá es donde queremos ir y podemos hacerlo con nuestros productos. Entonces, y los productos en Yucatán, lo que diseñamos en Yucatán, yo bueno, y mis alumnos y colegas de diseño, también con los otros expertos, esa era muy importante porque pudimos comunicar y compartir las ideas sobre la vida cotidiana, sobre la cultura maya vive en vivo y no como veamos en el Yucatán, en el mundo del turismo, donde la cultura maya o el pueblo maya es una puebla desaparecido, que no existe, que está en el pasado. No, ahora podemos ver que los que identifican como maya, habla maya, bueno, identifica como un pueblo en la marcha, por ejemplo, y son muy orgullosos de su cultura, más que ellos reconocen que ya tienen saberes que son muy, muy importantes al mundo. O sea que de alguna manera ustedes al hacer ese trabajo para ayudarlos a hacer sus elementos visuales, también como le dan lugar a este como trabajo sobre la identidad, que ellos mismos también se apropian y crecen a partir de hacer ese trabajo, ¿no? Sí, exacto. Yo empecé con la idea que las anuncias que están, bueno, vendiendo la cultura maya para extranjeros, o mexicanos o cualquier turista,
no eran muy profundo y eran para vender solamente, como objetos en un zoológico. Entonces, me impresionó mucho que la gente quieren entrar y quieren comunicar su propia historia, sus propias narrativas. Entonces, para mí, en una manera, mi trabajo fue muy fácil, porque la gente son muy preparada, muy lista. Y entonces necesitamos la preparación nosotros, los diseñadores, para entrar en una comunidad. Es que realmente creo que tenemos que tener humildad y la capacidad e interés de escuchar y conocer y mejorar nuestros saberes. Tenemos que tener curiosidad también, pero la humildad es lo que es más importante. Es que no podemos entrar en un lugar si tenemos una actitud de yo conozco, yo sé todo, yo soy experto, experta, eso no funciona. Y eso creo que es donde tenemos que, que cambiar. ¿Qué cosas te gustaría? Porque hiciste unos proyectos súper interesantes donde aprendieron un montón. ¿Cómo te parece que sería como el próximo paso? ¿Qué tendría que pasar en el futuro? Yo creo que tenemos que ampliar la enseñanza de diseño hacia las comunidades, porque es una manera donde podemos colaborar con comunidades y es un laboratorio naturalmente. Y si estamos de acuerdo, mejor para todos. Pero yo también veo que hay interés y capacidad en las comunidades para hacer el diseño de productos, diseño gráfico, de interfaces y cualquier tecnología, por ejemplo. Y si podemos colaborar con gente en las comunidades para que ellos puedan crear sus propias cosas, sus propios productos, eso va a cambiar mucho porque tenemos que ampliar el exceso de diseño. Y eso es una manera de cómo podemos ampliar el diseño en el mundo y que podemos descentralizar diseño, los saberes del diseño, hacia un mundo que es pluriversal. ¿Y qué te está inspirando ahora? ¿Qué estás leyendo que le recomendarías a los otros sobre el tema? Estoy leyendo el libro de Sara Corona sobre diálogos horizontales. En diálogo, metodologías horizontales en ciencias sociales y culturales, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte lo encontré gratis online y en castellano. Me encanta, me encanta. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. La colaboración entre comunidades indígenas y diseñadores, propulsada desde las universidades, es algo de lo que hablamos en episodios anteriores. Por eso hice una lista de episodios sobre el tema. La encuentran en Spotify con el nombre Comunidades Indígenas y Diseño, y también en nuestra página web en la sección de listas recomendadas. Hay diferentes maneras de materializar esta colaboración, diferentes formatos, mucho cuidado en las actitudes y la manera de construir las relaciones. Sobre este tema también charlamos mucho en la conferencia de diseño participativo que este año se realizó online. Y la compilación de artículos está disponible si quieren leer artículos académicos sobre el tema. Justamente este año el tema de la conferencia fue participaciones otras, y mucho de lo que se habló fue cómo incluir otras miradas y perspectivas pluriversas y autónomas en el diseño. Les recomiendo muy especialmente darle una ojeada a esos artículos. Hay algunos en portugués, castellano e inglés, porque era la primera vez que este congreso se hacía en Latinoamérica.
Y el evento también fue trilingüe, con lo cual no se puede menos que felicitar a los organizadores que se tomaron mucho trabajo para que todo funcione. Desde nuestra cuenta de Instagram, nosotros recomendamos y publicamos material de lectura y videos. Vamos a ir de a poco publicando ahí sobre estos temas que nos interesan. Así que si después de escuchar tienen ganas de leer o ver sobre la colaboración entre diseñadores y comunidades indígenas, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí publicamos material seleccionado y en relación a nuestras charlas. Muchas veces son los libros o artículos que los mismos entrevistados publicaron. Nos vemos, nos escuchamos y nos leemos por acá y por allá. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido de este podcast es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. Chao.